Buenas tardes, profe. En la siguiente presentación tenemos todo lo que tiene que ver con el taller Teoría del Consumidor. Los integrantes del equipo son Ana María Pulgarín, Adriana Marcela Yepes, Jason Alexander Carvajal. Con la primera pregunta nos llevaba a ¿cuáles son los 3 ingredientes necesarios para el consumidor decidir qué comprar? Los 3 ingredientes para la toma de decisión de compra son ¿qué quieres? ¿Cuáles son los precios de bienes y servicios? ¿Cuánto dinero se puede gastar? ¿Qué quieres? Nos lleva a pensar entre los gustos y preferencias del consumidor. Lo de ¿cuáles son los precios y bienes y servicios? Es algo externo, que nos limita al costo de oportunidad. No es lo mismo comprar un iPhone, que es un celular de gama alta, a comprar un celular de menos valor. A veces el precio nos limita en la decisión de compra. ¿Cuánto dinero puedes gastar? Es lo que se tiene en el momento en el bolsillo disponible para un presupuesto, no lo que nos va a llegar en la próxima quincena o lo que se va a sacar financiado, no. El presupuesto que se tiene al momento de la compra, y son compras enteras, completas, no parciales. Eso es lo que nos lleva con cuánto dinero se puede gastar. De acuerdo a estos 3 ingredientes es que el consumidor decide qué comprar. Con la segunda pregunta encontramos ¿cómo se difiere el conjunto de presupuesto de un consumidor de su restricción presupuestaria? Para un consumidor determinado, para un consumidor con determinado nivel de ingresos, el conjunto de presupuesto tiene más combinaciones de bienes o el número de combinaciones será mayor para la restricción presupuestaria. Encontramos entonces el conjunto presupuestario para un consumidor se difiere de los bienes y servicios que puede adquirir con el ingreso disponible para su gasto. ¿Esto qué representa? Un conjunto presupuestario puede estar por 1, 2, 3 o muchísimos bienes que se requieran, ¿cierto? Pero limitado por su ingreso. El ingreso que tiene disponible para su gasto. Lo podemos asimilar o tener como ejemplo la canasta familiar. Cada mes o cada quincena las familias separan lo del mercado, entonces con eso es que las familias tienen para comprar la canasta familiar. No tendrán más de los 220.000, por decirlo así, para llevar su canasta familiar. El número de combinaciones puede ser mayor a la restricción presupuestaria, solo que no nos podemos gastar más de lo que tenemos administrado para ese presupuesto. O sea, nuestro gasto no puede superar el presupuesto disponible, nunca. Vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta nos llevaba a una serie de figuras y de acuerdo a las figuras íbamos a explicar qué pasaba en cada caso. En la primera figura, se tiene un cambio de precio del bien X. ¿Por qué se tiene un cambio de precio? En la primera vemos que esta línea azul está acá, el bien X está acá, por decirlo en 20, ¿cierto? Vemos que se desplazó, digamos que 5 unidades menos. ¿Por qué pasó eso? El precio aumentó, entonces como el precio aumentó, el consumidor va a llevar menos. Digamos que el bien X se llamaba manzanas, íbamos a llevar 20 manzanas, pero nos aumentaron el precio de esas manzanas, ya no llevaremos 20, vamos a llevar solamente 15 manzanas. Entonces vemos que el único que tuvo un cambio fue el bien X, el bien Y permanece igual. Eso fue lo que pasó en la primera figura. En la segunda figura pasa lo contrario. Se tiene un cambio de precio en el bien Y. Este cambio del precio disminuyó y su consumo aumentará. Vamos a mirarlo. La figura, vemos que la línea azul está acá, ¿cierto? Perdón.
La línea azul está acá, esta es nuestra primera representación, pero vemos cómo el bien Y va a aumentar. ¿Cómo nos pasa esto? Nosotros aumentamos el consumo de bienes cuando el precio les baja, entonces llevamos más. Contamos un poquito más en la canasta familiar y llevamos un poquito más de ese bien Y. El bien X permanece constante. Vemos que es un presupuesto igual, solo que fue un cambio de precio en el bien Y, que disminuyó, me permite llevar más. Vamos a mirar qué pasa con la tercera figura. A la tercera figura se tiene un aumento en el ingreso. Cuando se tiene un aumento en el ingreso, podemos consumir muchísimo más. Esto acá se representa en la figura con un desplazamiento paralelo hacia la derecha. Eso fue lo que nos pasó. Entonces podemos llevar más tanto del bien Y como del bien X. Eso es lo que ocurre en la figura 3. Lista la tercera pregunta, vamos a pasar a la cuarta pregunta. Con la cuarta pregunta dice, George o Jorge gasta todo su dinero de bolsillo en dulces y papas fritas cada mes. La última bolsa de dulces que Jorge consume rinde 80 pesos en utilidades marginales, mientras que la última bolsa de papas fritas rinde 30 pesos. La satisfacción de George se maximiza bajo. Y tenemos las siguientes situaciones. Dice que expliquemos la respuesta, ¿cierto? Entonces tenemos la primera, que sería con un precio de las bolsas de dulces de 12 pesos y las papas en 3. Para poder tomar una decisión correcta, nosotros tenemos que tener en cuenta que la utilidad por peso, esa debe ser siempre igual para ambos productos. Tiene que tener una igualdad. En todas las situaciones presentadas, fuimos a buscar cuál era el óptimo que maximizara la utilidad de George, ¿cierto? Esto nos llevó a lo siguiente, que la correcta es la C, donde el precio de los dulces es de 16 pesos y el de las papas es de 6, obteniendo una utilidad marginal por peso de 5 para los dulces y en las papas una utilidad marginal de 5 pesos. Entonces la decisión óptima es la opción C, donde se logra maximizar la satisfacción de Jorge con una utilidad marginal por peso en una igualdad de 5 pesos. Eso siempre debe ser igual, o sea, esta igualdad siempre debe manifestarse igual para poder acompañar y tener la decisión óptima del consumidor. Vamos para la quinta. En la quinta pregunta teníamos que Pilar tiene 220 pesos para gastar en galletas y brownies. Suponga que el precio de una galleta es de 4 pesos y el precio de un brownie es de 20. En la A nos dice se cree una restricción presupuestaria para las galletas y los brownies para Pilar. En la B, el mismo gráfico muestre el cambio de la restricción presupuestaria que ocurriría si el precio de las galletas cayera a 15 pesos. En la C, en el mismo gráfico muestra el cambio de la restricción presupuestaria inicial que ocurriría si el precio de los brownies se duplicara. En la D, el gráfico, en el mismo gráfico, muestra el cambio en la restricción presupuestaria que ocurriría si Pilar tuviera 180 pesos en lugar de 220. En este caso a Pilar le va a bajar su ingreso. En la E, explique por qué no podemos determinar en qué parte de la restricción presupuestaria Pilar elegiría consumir. Entonces encontramos lo siguiente. Para poder hallar cada uno de los puntos A, B, C y D, nosotros vamos a manejar la función de recta presupuestaria. Esta me ayuda a buscar los interceptos y poder graficar. Eso fue lo que hicimos. En la primera encontramos que es la línea, para poder hacer la línea A, que está marcada de morado, encontramos
que Pilar va a consumir solo 11 brownies y galletas 55. En la B es la línea naranja, perdón. En este caso, Pilar va a consumir los mismos 11 brownies, pero de galletas 14.67. En la C, la línea C está remarcada de azul. Está remarcada de azul y ella dice, en el mismo gráfico muestra el cambio en la restricción presupuestaria inicial que ocurriría si el precio de los brownies se duplica. Me duplican el precio del brownie, o sea, ya no va a ser de 20 pesos, sino de 40. El precio me lleva a que voy a consumir menos brownie. De 11 voy a consumir solo 5.5. Y las galletas serán constantes, serán las mismas 55. Eso es lo que me ocurre en la C. En la D está remarcada de rojo y dice, en el mismo gráfico muestra el cambio si nos va a cambiar las condiciones del ingreso. Y será diferente, ¿cierto? Ya no va a ser 220 que tenemos disponible para comprar galletas, sino solamente 180. Entonces no voy a consumir 11 brownies, sino 9. Y no voy a consumir 55 galletas, sino solo 45 galletas. ¿Por qué? Ya no tengo 220 en mi ingreso, sino que Pilar solamente tiene 180 pesos para hacer el consumo de cualquiera de los dos, ¿cierto? En la E dice, explique por qué no podemos determinar en qué parte de la restricción presupuestaria elegiría. No podemos determinar en qué parte de la restricción presupuestaria, ya que Pilar no sabemos cuál es la utilidad que ella le brindará a cada producto. Entonces no podríamos tener esto claro, es por eso. Es porque no sabemos la utilidad que tiene cada producto para Pilar. Este era el punto 5. Nuestro punto 6 dice, Sofía tiene 40 pesos para gastar en panes y refrescos. El precio del pan es de 10 pesos y el precio de los refrescos es de 10 pesos. Esto nos lleva a que Sofía, los vamos a representar acá, tiene de panes es el mismo precio y de refrescos es el mismo precio. Pero donde se llega a tener igualdad en la utilidad marginal por peso es cuando Sofía consume 3 panes y un refresco. En este caso es donde Sofía logra tener el mayor óptimo de su decisión. Esta sería la 6. Calcule A y B en la siguiente gráfica. En el mismo gráfico, o sea, tenemos de que esta sería la parte A, 4 panes o 4 refrescos, ¿cierto? Pero en el B nos dice qué pasaría, muestren el cambio en la restricción presupuestaria si el precio del pan cayera a la mitad. Como el precio del pan cayó, ya no va a ser 10, sino que va a ser 5, obvio que voy a consumir más, voy a consumir el doble. Entonces llevaría 8 panes. Acá está representado. ¿Listo? Esto sería nuestro B en el punto 6. Según los datos iniciales que teníamos en el gráfico, en la primera tabla, de lo que se consumió Sofía, su consumo óptimo, son 3 panes y un refresco. Con estas cantidades de consumo se obtiene la mayor satisfacción representada en la igualdad marginal por peso. En el punto 7, 6 consumidores tienen la siguiente utilidad marginal para teléfonos celulares y computadoras. El precio de los teléfonos celulares es de 2
y el precio de las computadoras es de 4. ¿Cuál de estos consumidores está maximizando su consumo de teléfonos y computadoras? ¿Por qué? Realizamos la siguiente tabla y encontramos que los que maximizan su consumo de teléfonos celulares y computadoras es Verónica y Luciana. Tanto en el celular como en el PC, Verónica y Luciana tienen igualdad. Es acá donde ellos maximizan su consumo. Cumpliendo así la condición de equilibrio de los consumidores y logrando por cada uno de los productos una satisfacción total. Este fue nuestro taller. Esperamos que hayan quedado como claras las respuestas. Agradecemos mucho porque la verdad esto es algo nuevo para nosotros. Muchísimas gracias, profe.